Por lo pronto, vamos a entrar con nuestra primera entrevista que tenemos el día de hoy. El día de hoy, pues se cumplen 3 años de la huelga que hay en la empresa Notimex, la huelga de las y los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. 3 años de huelga el día de hoy, no es una fecha menor. Y bueno, también el día de ayer salieron otras noticias con respecto del tema de la huelga, pero bueno, ayer le escribimos precisamente a la secretaria general del Sudnotimex, Adriana Urrea, quien amablemente nos toma una breve entrevista, así que le damos la más cordial bienvenida. Adriana Urrea, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Gracias, gracias, Adriana. Adriana, pues 3 años se están cumpliendo, nada más y nada menos, es muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, ¿qué decir, Adriana Urrea? Un recuento de estos 3 años para ustedes. Tenemos escasos 15 minutos para una entrevista. ¿Cuál es el balance que están haciendo ustedes con estos 3 años de huelga? Y que bueno, el día de ayer también hubo noticias. Así es, fíjate que me gustaría empezar justo que estamos llegando a este tercer aniversario con una muy buena noticia. Y es que después de, pues, más de año y medio, porque la última reunión de este tipo que tuvimos fue en junio del 2021. Finalmente pasa un poco más de año y medio y estamos retomando las mesas de alto nivel que tanto habíamos pedido, y esto para nosotros es muy buena noticia porque confiamos y esperamos que ahora sí pues podamos avanzar hacia una solución a la huelga. El día de ayer, con motivo de estos 3 años, bueno, hicimos un plan de acción desde redes sociales, obviamente unas campañas, desplegados, en fin, que pedimos la solidaridad de las organizaciones, pero también establecimos un plan de acción con movilizaciones, y el día de ayer empezamos en Palacio Nacional en la conferencia mañanera. Y es ahí que después de todo este tiempo que menciono, finalmente vuelvo a tener un encuentro con el vocero Jesús Ramírez, quien me informó que por instrucción o a propuesta del señor presidente íbamos a retomar hoy las mesas. Hoy que se cumplen los 3 años, retomamos estas mesas en donde van a estar el secretario Dan Augusto López, secretario de Gobernación, la secretaria Luisa María Alcalde del Trabajo, el vocero, y bueno, se espera también que vaya la directora San Juana Martínez. Esto para nosotros realmente pues llegamos a un tercer año con esperanzas, porque han sido 3 años realmente de muchísimos pues claroscuros, contradicciones, altibajos, a veces de sorpresas, obviamente muchos más de temas complejos, ¿no? Hay que recordar a la audiencia que esta es una huelga que estalló por violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, entre ellas las prestaciones económicas, que hubo una disminución en el ingreso de las y los trabajadores de alrededor de 40%. Que es un movimiento en el que el 80% somos mujeres, que lo hemos pasado principalmente en la pandemia, ¿no? Y esto es un factor que terminó mucho nuestro movimiento. De los 36 meses que hoy cumplimos, la gran mayoría fueron en pandemia, sin ingresos, sin servicio médico, y aún así nos hemos mantenido fortalecidos, pues en el ánimo de defender nuestra fuente de trabajo y defender nuestros derechos laborales y humanos. Recordar que hay personas que están en la agencia que tienen antigüedades de 40 años, 20 años, 30 años, ¿no? Entonces ha sido una vida la que se ha puesto en este medio de comunicación. Por eso es que seguimos tan firmes. Y bueno, pues de sorpresas, al tener toda la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales, de cómo hemos ido logrando también demostrar que todas las acusaciones que se hicieron de nosotros en un principio han sido falsas, de tener logros en materia jurídica, ¿no? Desde el hecho de que se declaró legalmente la huelga, de que hemos ganado las demandas de despido injustificado, las 42 que tenemos nosotros como sindicato, ¿no? Reclamando con motivo de la huelga, en fin, todos los ordenamientos que hemos venido avanzando. Y
Por eso digo que es un tema de claroscuros en algunas cosas positivas, muy positivas, de sorpresas, de cuestiones favorables para los trabajadores y en otras, pues enfrentar esta situación tan compleja, ver la muerte de nuestros familiares por temas de COVID, de no poder incluso en algunas ocasiones pues dar un correcto despido, ¿no? Un sano adiós, también de hoy que tenemos complicaciones muy significativas de salud, está en riesgo la vida de nuestro compañero David Hummel por ese tema de los riñones que les hemos comentado que necesita un trasplante urgente del único riñón que tiene porque no le está funcionando. Y bueno, pues y él se mantiene activo y firme y luchando, haciendo todo lo que está a su alcance para poder seguir avanzando en este movimiento, ¿no? Ya. Recordar que en de esos 3 años tenemos otros dos compañeros que fallecieron esperando también solución, ¿no? El corresponsal Rodolfo Rivera y el compañero José Vera. Y bueno, pues seguimos esperando, realmente tenemos esperanza de que hoy en esta mesa podamos abrir realmente una ruta para resolver este conflicto de huelga. Gracias, Adriana Urrea. Adriana, en este recuento de estos 3 años, ustedes hoy tienen una reunión en donde, pues presumiblemente por vez primera en 3 años, la directora de Notimex, San Juana Martínez, se va a presentar y se va a sentar en la mesa, cosa pues que uno puede celebrar, que ojalá así suceda, ya veremos. Eh, pero en la situación, en el momento actual que ustedes tienen, Adriana, si pudieras hacer un recuento en materia de las demandas, de los juicios que hubo contra ustedes y de los juicios, los amparos que ganaron también frente en este contrato colectivo de trabajo que finalmente pues se reconoció también el contrato, tienen una huelga legalmente constituida y bueno, pues todos prácticamente 40 y tantos trabajadores y trabajadoras pues ganaron también sus respectivos amparos. Entonces, en esa materia, ¿cuál sería el saldo que ustedes tienen después de estos 3 años? En ese sentido, el saldo ha sido muy positivo para nosotros, pese al conflicto, ¿no? Y pese a todas las vicisitudes que hemos enfrentado. Decir primero que, bueno, para nosotros el hecho de haberse dado la huelga y que se declarara legalmente existente fue un triunfo. ¿Por qué? Porque fue derivado de una votación. La dirección pidió un recuento para saber si realmente era el deseo de los trabajadores. Y bueno, pues ahí hubo muchas situaciones que metieron a personal de reciente ingreso, en fin, hubo como muchas acciones para tratar de que ese resultado no fuera positivo para la huelga y aún así lo ganamos con una mayoría muy significativa, probando incluso, déjame decirte que esta es una de las cuestiones que se ha demostrado con la huelga, mucho de lo que se ha establecido en la nueva reforma laboral aprobada en 2019. Esa votación fue ante autoridades, voto libre, directo y secreto de los trabajadores, lo cual fue muy significativo. Eso. Después, por ejemplo, nunca ha habido, y eso es algo muy importante, porque la dirección alega que hay procedimientos que incluso todavía hoy podrían ir en contra o podrían desestimar la huelga. Eso es completamente falso. Nunca ha habido amparos en contra de la huelga. Hubo unos amparos sobre ciertas cuestiones muy técnicas que fueron desechadas porque eran improcedentes y entonces eso todavía ratificó más la huelga. Después de eso, pues se vinieron procesos importantes, por ejemplo, el hecho de que nos señalaran o que metieran una denuncia por secuestro una vez estallada la huelga y que a pesar de que hubo un operativo tan grande, obviamente hubo un operativo en ese momento y se determinó que era completamente falso, que no había nadie secuestrado, que nosotros no teníamos ninguna responsabilidad. Entonces eso también lo tenemos nosotros como uno de las cuestiones a favor nuestra, ¿no? El tema de la Guardia Nacional que haya llegado también a los campamentos porque supuestamente les dieron el aviso de que teníamos secuestrados, esa fue la palabra del señor que acudió,
que teníamos secuestrados autos, también se desechó y dieron cuenta que no había nada. Obviamente también la cuestión, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lugar de atender las denuncias que nosotros habíamos hecho, pidió a petición del sindicato patronal que se desconociera mi nombramiento y que con ello se desconociera la huelga, pues la Secretaría del Trabajo también dijo, ¿saben qué? Esto es improcedente, esto no, y se ratifica. Otra de las cuestiones que son triunfos para nosotros, por ejemplo, muy importantes, es cuando, pues recordemos que al inicio de la huelga la directora seguía operando y seguía diciendo que la huelga era ilegal y que no iba a proceder. Bueno, la autoridad laboral la hizo suspender operaciones y que respetara la huelga, y por eso fue que las operaciones de Notimex a través de los vías oficiales, ¿no? Se suspendieron, aunque sabemos que siguen operando de forma ilegal ciertas áreas, y por eso se ha gastado presupuesto de forma indebida. Pero eso fue un logro, que hicieran detener las operaciones. También el que se le hiciera un apercibimiento después, en este intento todavía de seguir operando, que nosotros pudiéramos establecer un campamento, identificamos las oficinas, que pudiéramos extender el campamento y que nos lo reconociera la autoridad. Eso también fue un logro para nosotros. Obviamente, las demandas de despido injustificado que se vinieron presentando, tenemos 43 demandas de despido injustificado ganadas. Una vez que las ganamos, la empresa se amparó y los amparos también los ganamos, que eso ha sido muy importante, porque además la empresa ha dicho, en su momento cuando negociamos todavía no teníamos los laudos, y entonces dijo la empresa, pues no acepto ninguna negociación sobre esto, dejemos que corran los juicios. Bueno, pues ya corrieron los juicios y todos los ganamos con todo y amparo. Entonces hoy no hay pretexto para eso. Y las persecuciones que se vinieron en nuestra contra, ¿no? Afortunadamente no ha habido denuncias en contra de ningún otro de mis compañeros. Recordar que la directora siempre dice que hay 150 denuncias contra trabajadores de Notimex. Bueno, en el caso nuestro no tenemos ninguna como sindicato de trabajadores, ¿no? De que están en la huelga. Ninguno de mis compañeros ha sido notificado de ningún proceso. Los únicos procesos que se abrieron fueron los que hubo en mi contra, de los que hemos explicado aquí antes. De los 3 procesos, 2, las autoridades, sobre todo el de la Fiscalía General de la República, dijo no hay nada que perseguir, que soy inocente, ¿no? Y la otra, en donde se me acusa de desvío de recursos de 2,400 pesos, en donde me piden pagar esos 2,400 pesos porque consideran que sí se cometió esta situación, pero que nosotros nos amparamos porque nunca se cometió esa falta como tal, y nos amparamos más allá de la cantidad, pues en realidad no reconocemos la actuación indebida, y por eso es que interpusimos ese recurso y ahora estamos esperando la resolución de eso, ¿no? Entonces, hay muchísimos de estos procesos. Nosotros, entre los colectivos, los individuales y pues estos temas de persecución, pues estamos hablando que ya tenemos, si consideramos las 43 demandas más las 3 demandas, no sé, alrededor de 70 procedimientos favorables a los trabajadores, ¿no? Entre los colectivos y los laborales, y esto pues es muy positivo para nosotros porque hemos demostrado, y el gran triunfo, que por cierto eso es algo que no recuerdo si ya platicamos aquí en tu espacio, porque fue algo muy sorprendente para nosotros, y es que ahora en enero pasado hicimos la legitimación de nuestro contrato, lo cual es muy positivo porque primero es una obligación que tenemos todos los sindicatos para saber si realmente los trabajadores están conformes con su contrato, si se ha hecho una buena representación en el sentido de que se plasme las demandas de los trabajadores en el contrato colectivo de trabajo. Nosotros inicialmente, por estar en huelga, pues no aplicaría, digamos, esta regulación, esta obligatoriedad, ¿no? Hasta que se resuelva la huelga. Sin embargo, comenzamos a ver algunas diferencias en las interpretaciones y dijimos, pues vamos a hacer la solicitud, que la autoridad sea quien nos especifique esta cuestión. Y bueno, pues sorprendentemente se dio paso al proceso. Nos dijeron, no hay ningún tema, lo pueden hacer. Lo hicimos.
tuvimos una participación del 90% de los trabajadores, 89% de los trabajadores, y todos votaron a favor del contrato colectivo de trabajo. Y entonces esto ratifica el por qué estallamos la huelga, que fue la defensa de nuestro contrato, la defensa de nuestros derechos laborales. Entonces ese es un triunfo más y muy importante en este contexto de legitimaciones que estamos próximos a vencer, ¿no? El 1 de mayo es la fecha límite y era importante también porque quien no legitime su contrato en ese momento se elimina el contrato colectivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí otra palomita y hemos venido cumpliendo con todas las obligaciones que se nos han establecido. Entonces, realmente, por eso hablaba también que de estos claroscuros que hemos vivido en la huelga, pues claramente estos han sido logros que hemos obtenido a través del movimiento y de la organización que tenemos en el Subnotimex, y bueno, pues son triunfos de las y los trabajadores, ¿no? Ya, muchas gracias. Gracias, Adriana Urrea. Adriana, pues ya prácticamente para cerrar, que nos quedan 2 minutos, ya tenemos nuestra siguiente entrevista. Hoy tienen reunión, entonces, ¿a qué horas está programado y pues cuáles son el planteamiento que ustedes tienen y que tiene la agencia? Pues vienen siendo prácticamente los mismos. ¿Cuál es la invitación? ¿Es para finalmente llegar a un arreglo, iniciar nuevamente un proceso de diálogo? ¿Cómo es pues el sentido de esta invitación que les hizo el vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas? Sí, bueno, vamos a empezar a trazar la ruta para poder llegar a una solución a la huelga. La idea es, pues, retomar este diálogo y la conciliación que tanto ha comentado el presidente y que nosotros estamos de verdad con toda la voluntad de ello. Queremos restablecer esta comunicación con la empresa y pues teniendo, por supuesto, como intermediarios a estas autoridades, ¿no? Entonces vamos a restablecer el diálogo, vamos a platicar, vamos a ver cómo se puede llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos nuestra propuesta, que ha sido incluso la que habíamos trabajado ya en otras mesas. Y bueno, pues esperaremos recibir ahora la contrapropuesta de la empresa, o si tienen algún planteamiento, y sobre eso pues lo estaremos platicando con los trabajadores para saber si se toma alguna decisión o qué opinan. De nuestra parte tenemos toda la voluntad para que esto sea el comienzo real de esta conciliación que nos lleve a la solución a la huelga. Entonces, si lo abrimos, si logramos realmente establecer una comunicación y de esto abrimos la plática, abrimos la manera de cómo avanzar en todas las demandas, y vemos la voluntad de la otra parte, que eso es lo que nos hacía falta, ¿no? Ver la voluntad de la contraparte. Creo que estaremos del otro lado y pronto podríamos estar hablando de una solución a la huelga. Eso esperamos, de verdad, lo ansiamos con todo el corazón. Y bueno, pues también agradecerles a ustedes porque han sido parte importante para que este diálogo se abra. Muchas gracias. Gracias, Adriana Urrea. Pues sí, y sí habíamos platicado sobre la legitimación del contrato colectivo. Como recordarás, pues siempre andamos ahí atentos, dando seguimiento a lo que ustedes, a este periplo que llevan ya de 3 años. Así que pues les deseamos suerte, Adriana. Ojalá se llegue finalmente a un acuerdo y se resuelva este problema, y que ya Notimex empiece a trabajar en forma, con respeto y con mucho trabajo, porque hay muchas cosas que van a pasar este 2023 y este 2024. Así que un fuerte abrazo para las compañeras, Adriana, y seguimos al habla. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Gracias. Hasta pronto.